Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos y las historias más apasionantes detrás de las parejas más queridas de la pantalla. Hoy prepárense para un viaje emocional porque vamos a sumergirnos en la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel, pero no la que ya conocen, sino una que podría haberlo cambiado todo, una llamada inesperada que de alguna manera reconfiguró el destino de estos dos tortolitos. Así que agarren sus palomitas y prepárense para un chismecito jugoso, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos, por favor, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho. Prometo que este canal es su dosis diaria de romance, intriga y todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas. Además, activar la campanita les asegurará que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Serkan Ayolu y Özge Gürel, una pareja que enamoró a millones en todo el mundo con su química innegable en la serie Cherry Season. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las historias de amor más celebradas fuera de ella. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que una simple llamada telefónica pudo haber alterado el curso de su destino? Para entender la magnitud de esta llamada inesperada, necesitamos remontarnos a los inicios de su relación. Como muchos de ustedes saben, Serkan y Özge se conocieron durante el rodaje de Cherry Season. La serie fue un éxito rotundo y la química entre ellos era palpable desde el primer momento. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por sus miradas cómplices, sus risas compartidas y la evidente conexión que tenían. Era como si los personajes que interpretaban a Yaz y Öykü hubieran cobrado vida fuera de los sets de grabación. Esa chispa, esa magia, era innegable. Al principio ambos fueron muy discretos y negaron cualquier relación sentimental. Quizás por proteger sus carreras, quizás por temor a la presión mediática, o quizás, simplemente, porque estaban descubriendo sus sentimientos y no querían apresurarse. Sin embargo, los fans eran implacables y no se rendirían hasta confirmar lo que todos sospechaban, que Serkan y Özge eran mucho más que amigos y compañeros de trabajo. Los foros de Internet se inundaban de comentarios, análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada aparición pública. Las redes sociales estallaban con hashtags como #Serkan Yozgereal, #Ayazi Forever, #Cherry Love. La pasión de los fans era desbordante. Y efectivamente, con el tiempo, la verdad salió a la luz. Oficializaron su relación y desde entonces se han convertido en una de las parejas más estables y queridas del mundo del espectáculo turco. Desde entonces nos han regalado momentos inolvidables, viajes juntos, alfombras rojas deslumbrantes, declaraciones de amor públicas, y finalmente, una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Parecía que su amor era invencible, que nada ni nadie podría interponerse en su camino. Pero aquí es donde entra en juego la famosa llamada. Imaginemos por un momento un escenario alternativo. Cherry Season estaba en pleno apogeo. La tensión entre Serkan y Özge era cada vez más evidente, pero ambos aún mantenían las apariencias, intentando navegar entre la creciente presión mediática y el torbellino de emociones que sentían el uno por el otro. Los días en el set eran una mezcla de trabajo duro y miradas robadas, de diálogos ensayados y sonrisas que lo decían todo. Un día, Serkan recibe una llamada. No es una llamada cualquiera, es una llamada de una persona importante, alguien con un poder inmenso en la industria del entretenimiento, un productor influyente, un director de renombre, alguien que podría influir en su carrera, alguien que le ofrece un papel estelar en una nueva serie, una serie que promete catapultarlo a la fama internacional. Un proyecto ambicioso con un guión innovador, un presupuesto millonario y la promesa de ser un éxito global. Era la oportunidad que Serkan había estado esperando durante años, la puerta de entrada a un mundo de posibilidades ilimitadas. El único pero de esta oferta es que la producción le exige que mantenga una imagen pública impecable, sin escándalos ni relaciones amorosas que puedan distraer la atención del proyecto. Le advierten que una relación pública con Özge en ese momento podría perjudicar su imagen y por ende el éxito de la serie. Le explican que la audiencia necesita ver a Serkan como un galán soltero, disponible, un hombre que cualquier mujer podría desear. Le pintan un futuro brillante lleno de portadas de revistas, entrevistas exclusivas y premios prestigiosos, pero le advierten que ese futuro tiene un precio. ¿Se imaginan la encrucijada en la que se encontraba Serkan? Por un lado, tenía la oportunidad de alcanzar la fama internacional, un sueño que seguramente había perseguido durante años.
Era la culminación de años de esfuerzo, de sacrificios, de audiciones fallidas y de pequeños papeles que lo habían mantenido a flote. Era la oportunidad de demostrar su talento al mundo, de convertirse en una estrella global, de dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Por otro lado, estaba Ozge, la mujer que le robaba el sueño, la mujer con la que sentía una conexión inexplicable, la mujer que quizás era el amor de su vida. Era la mujer que lo hacía reír, que lo comprendía, que lo apoyaba en sus momentos de duda, la mujer que lo hacía sentir completo. Era la mujer con la que quería compartir su vida, sus sueños, sus alegrías y sus tristezas. ¿Qué hizo Serkan? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Priorizó su carrera o siguió su corazón? ¿Escuchó la voz de la razón o se dejó llevar por la pasión? ¿Eligió la fama o el amor? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Aquí es donde la realidad se mezcla con la especulación, donde los rumores se entrelazan con los hechos, donde la verdad se esconde detrás de un velo de misterio. Hay varias versiones de esta historia. Algunos dicen que la llamada existió y que Serkan estuvo a punto de aceptar la oferta, que incluso llegó a reunirse con los productores y a negociar los términos del contrato. Cuentan que estuvo a punto de sucumbir a la tentación de la fama, que se vio seducido por la promesa de un futuro brillante y que consideró seriamente la posibilidad de sacrificar su relación con Ozge por su carrera. Pero que finalmente decidió priorizar sus sentimientos por Ozge. Que en el último momento, justo antes de firmar el contrato, sintió un vacío en el pecho, una sensación de arrepentimiento que lo invadió por completo. Que se dio cuenta de que la fama no valía la pena si no podía compartirla con la persona que amaba. Que comprendió que la felicidad no se encuentra en los aplausos del público, sino en la compañía de la persona que te hace sentir vivo. Otros afirman que la llamada nunca existió y que todo es un rumor creado por los fans, una fantasía alimentada por la pasión y el deseo de ver a Serkan y Ozge juntos. Creen que la historia de la llamada es una invención, una forma de darle más drama y emoción a su romance. Que Serkan y Ozge siempre estuvieron destinados a estar juntos y que nada ni nadie podría haberlos separado. Y luego están aquellos que creen que la llamada sí existió, pero que Serkan nunca dudó en rechazar la oferta por Ozge. Que desde el primer momento supo que Ozge era la mujer de su vida y que no estaba dispuesto a sacrificar su amor por nada del mundo. Que la fama y el éxito eran importantes, pero que no eran lo más importante. Que el amor verdadero era un tesoro invaluable y que no estaba dispuesto a perderlo por una oportunidad fugaz. Independientemente de la verdad, lo cierto es que Serkan Ayolu tomó una decisión. Eligió a Ozge Gurel. Eligió el amor por encima de la fama, la autenticidad por encima de la imagen pública. Eligió el corazón por encima de la razón. Y esa decisión, sin duda, cambió su vida para siempre. Imaginemos el impacto que pudo haber tenido esta llamada en Ozge. Quizás nunca se enteró de la oferta que recibió Serkan, o quizás sí lo supo y vivió con la incertidumbre de si él elegiría su carrera o su amor. Tal vez sintió el peso de la duda, la amenaza de la competencia, la fragilidad de su relación. Quizás se preguntó si era suficiente para él, si su amor era lo suficientemente fuerte para superar la tentación de la fama. De cualquier manera, la posibilidad de perder a Serkan debió haber sido aterradora para ella. Imaginen sus noches de insomnio, sus conversaciones silenciosas con la almohada, sus miedos más profundos saliendo a la superficie. Imaginen la angustia de no saber qué pasaría, la incertidumbre del futuro, la posibilidad de que todo se desmoronara. Pero afortunadamente la historia tuvo un final feliz. Serkan y Ozge superaron todos los obstáculos y construyeron una relación sólida y duradera. Se apoyaron mutuamente, se fortalecieron como pareja y demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Se casaron en una ceremonia de ensueño y siguen siendo una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo turco. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso las presiones de la fama y la ambición. Es una historia que nos recuerda que lo más importante en la vida es ser fiel a uno mismo y a los propios sentimientos. Es una historia que nos inspira a luchar por lo que queremos, a no renunciar a nuestros sueños y a creer en el poder del amor. La llamada inesperada pudo haber cambiado todo, pero al final, el amor triunfó. Serkan y Ozge demostraron que el amor verdadero es una fuerza poderosa que puede superar cualquier adversidad. Y por eso los amamos aún más. Por su autenticidad, por su transparencia, por su capacidad de conectar con el público a través de su amor.
En resumen, hemos explorado la fascinante historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, enfocándonos en esa hipotética llamada inesperada, que pudo haber cambiado el curso de su romance. Vimos cómo la posibilidad de la fama internacional se interpuso en su camino y cómo Serkan eligió el amor por encima de todo. Su historia es un testimonio del poder del amor verdadero y de la importancia de ser fiel a uno mismo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Me encanta sumergirme en estas narrativas llenas de pasión, drama y sobre todo, amor. Y me encanta aún más compartirlo con ustedes, mi increíble comunidad. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la llamada inesperada realmente existió? ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Serkan? ¿Creen que la fama y el amor son compatibles? ¿Conocen otras historias de amor en el mundo del espectáculo que hayan superado obstáculos similares? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.